Listo, entonces sigamos. Bueno, me dice Ana que estábamos teniendo un poquito de problemas técnicos, no sé si se escuchó todo, pero muy rápidamente, entonces, ¿qué es la informática forense? Es la disciplina que combina los elementos de derecho y la informática para recopilar y analizar datos de sistemas informáticos, redes, comunicaciones inalámbricas y dispositivos de almacenamiento de una manera que sea admisible como prueba en un tribunal de justicia. Y eso lo que quiere decir al final del día es, tenemos unas pruebas, tenemos información que está en el mundo digital, que está almacenada en dispositivos o incluso hoy en día en la web. Tenemos que saber cómo la descargamos, cómo la adquirimos, cómo la recolectamos y cómo la aportamos de tal forma que estemos completamente seguros de que no ha sido alterada y que no ha sido objeto de manipulaciones a través de unas técnicas que las conoce pues, un experto en informática forense. Listo. Entonces, ¿en qué casos es útil la informática forense? Acá traemos solo una, esta es una lista no exhaustiva, son unas ideas abiertas, está el robo de propiedad intelectual, entonces, claro, una persona que pasa de una empresa a otra y de la nada de esa otra empresa parecería que supiera todo de la otra, que sabe los procedimientos, que sabe de pronto el funcionamiento de algunos softwares, robo de propiedad intelectual. Y eso deja registros claramente en celulares, en computadores, si él descargó cierta información, ese empleado, todo eso terminan siendo pruebas que hay que saber cómo recolectarlas. Disputas laborales. Al momento de que un empleado sea despedido por justa causa, queremos probar esa justa causa, tenemos cierta información que puede probarla en los computadores de la empresa. Un fraude interno, que como vamos a ver ahorita, vamos a poner un caso ejemplo, pues es bastante tristemente común en nuestro país, donde un empleado utiliza información de la empresa para intentar estafar o a la misma empresa o a sus clientes. ¿Y cómo lo hace? También a través de falsificaciones. Entonces puede falsificar ciertos documentos, por ejemplo, facturas, que va a ser nuestro ejemplo, y todo eso puede dejar registros en los computadores de la empresa. Tenemos también el uso inapropiado de correo electrónico e internet en el lugar del trabajo. Entonces, de nuevo, un poco tal vez a la disputa laboral. Sabemos que hay el reglamento interno de trabajo estipula ciertos usos para que se le puede dar y que no se le puede dar al correo, al computador, al internet. El ejemplo clásico, no se puede usar para ver pornografía y el empleador lo está usando para ver pornografía. Eso también va a poder determinarlo un informático forense. Y por último, un tema que está hoy en día muy en boga, muy discutido, es el cumplimiento normativo, ¿no? Este tema de compliance famoso que nos habla también de ciertos tratados internacionales contra la corrupción, contra la financiación del terrorismo, y la informática forense es un aliado clave de estas políticas de cumplimiento normativo. El hacer análisis de informática forense cada cierto tiempo sin esperar a que llegue a pasar algo, sino preventivos, definitivamente puede ayudar mucho un programa de cumplimiento normativo. Listo. Y entonces acá les traigo el ejemplo, que es un ejemplo muy simple, no lo queremos hacer muy complicado, pero definitivamente va a ser muy ilustrativo, y es que un cliente llega a los directivos de su empresa con una factura falsa, pero esta factura falsa no es de esas que envían en el correo, digamos, como en un intento de phishing, sí, con la información más genérica que pueda conseguir cualquier hacker en el Internet que esté libre, sino que estamos hablando de información bastante confidencial y que solo ciertos empleados la conocen. Y vamos a poner acá el ejemplo de 3 empleados. Uno de parte administrativa, que se encarga de la facturación, que pues precisamente estaría enterado de todo lo que se hizo, todo lo que se va a cobrar a ese cliente, entonces él podría saber eso. Tenemos también el empleado vendedor, que fue el que vendió este servicio, que consiguió el lead, que consiguió pues lo que necesitaba el cliente y fue al final el que consiguió el negocio, él también sabe esa información. Y como tercer ejemplo, podemos tal vez, dependiendo de la empresa, obviamente no todos los servicios incluyen este tipo de componente, pero definitivamente un empleado que se encarga del transporte, digamos, tal vez de una mercancía física, él sabe qué llevó y tiene una idea de cuánto vale eso. Entonces, ya a partir de eso, tenemos, digamos que 3 sospechosos de los que no sabemos si o ellos mismos voluntariamente decidieron cometer un fraude y hacer una factura falsa, o tal vez fueron hackeados y esa información se filtró y, digamos, tal vez
un hacker en Rusia, en China, consiguió esta información y creó una factura falsa muy convincente que afortunadamente fue detectada a tiempo por el cliente. Pero definitivamente, en cualquiera de los dos casos es muy grave. Hay una filtración de información en la empresa y no sabemos, de hecho, qué tanta información se está filtrando. Entonces, es necesario actuar. Listo. Sigamos. Y entonces tenemos que la informática forense tiene 5 procedimientos, subprocedimientos. Identificación, recolección, preservación, análisis y presentación. Y cada uno de estos, digamos, es muy importante que se haga de la forma adecuada y siguiendo unos procedimientos preestablecidos, porque si al final, como les comentaba un poco, todo esto, la idea es que quede como una prueba válida que llegue a ser usada en un tribunal y no quiere decir que va a ser usada efectivamente, pero sí que siempre tenga el potencial de terminar ante un tribunal, uno siempre debe ser capaz de justificar qué fue lo que hizo, qué fue lo que se encontró y por qué en base a eso que encontró tomó ciertas decisiones o desarrolló ciertas teorías del caso. Porque todo eso lo va a revisar un juez y todo eso lo va a revisar una contraparte dentro de un proceso judicial. Entonces, es muy importante que esto esté preestablecido bajo unos procedimientos que sigan estándares internacionales, que sigan toda la normatividad vigente y aplicable en Colombia o en el exterior, dependiendo de donde sea el caso. Y pues comencemos con identificación. Entonces, la identificación consiste en localizar conjuntos de datos que contienen la evidencia digital relevante. Entonces, hablábamos, por supuesto, de que tenemos información almacenada en dispositivos o almacenada en la nube. También información, como dice ahí abajo, live data, datos volátiles, la memoria RAM de un dispositivo electrónico o el caché de un buscador. Todo esto son informaciones que uno solo va a poder acceder a ellas cuando el computador esté prendido y tal vez cierto tiempo después de que esté apagado, pero no se va a preservar, digamos que en el disco duro de un computador. Esta información tiene que ser verificada inicialmente, o sea, tal vez es lo primero que debe entrar a hacer, o no lo primero, pero sí definitivamente algo que debe hacer el informático forense. Lo primero, sí, más bien, es hacer una entrevista con el personal pertinente. Y acá en este caso hablábamos de 3 personas, pero hay una persona que hay que entrevistar antes y es definitivamente el cliente. Y hay que entrar a hablar con la persona que contrata el servicio y, oiga, ¿qué sabe usted de los 3, digamos que sospechosos en este caso? ¿Usted qué piensa, qué cree que podría haber pasado? ¿Qué sabe, qué cree que no está seguro y que definitivamente no tiene idea? Todo esto tiene que ser establecido de primeras. Y después sí, entrar a entrevistar al personal pertinente. Entrar a entrevistarlo, averiguar ellos, pues, qué saben, qué podrían, también qué no saben. Y todo el tiempo, por supuesto, hay que tener acá una intuición de investigador y es, ¿me están diciendo la verdad o no me están diciendo toda la verdad? Pero el caso es que a partir de estas entrevistas iniciales vamos a poder identificar y documentar los dispositivos relevantes que posiblemente tengan esa evidencia digital que necesitamos. No vamos a estar seguros hasta que la recolectemos, hasta que entremos a recolectar, pero sí vamos a tener buenos indicios de que ahí vamos a encontrar esa información. Y ahora sí, vamos al tema del live data y los datos volátiles relevantes. Si encontramos dispositivos que están prendidos, vamos a encontrar una información que no va a estar disponible cuando los vayamos a pagar, porque como ya veremos en el siguiente paso, definitivamente se va a tener que apagar y después para hacer una recolección adecuada. Pero volviendo a nuestro caso, ejemplo, hablemos ahora sí de nuestros 3 sospechosos. Digamos que entrevistamos a los 3 y con el empleado de ventas, nuestra intuición nos dice que sí, que nos está diciendo la verdad, que él fue completamente, digamos que están by the book, completamente bien hecho el negocio, completa transparencia, nada raro. El de transporte parece no saber mucha información, no sabemos si es que se está haciendo el loco o si de verdad, pues por lo mismo que es tal vez el que menos está enterado del proceso de venta y facturación, pues sabe menos. Y con el empleado que está encargado de la facturación, él responde con mucha seguridad y parecería incluso que sus respuestas están tan seguras que parecen planeadas, ¿no? Como que él desde antes se sentó a decidir bien qué es lo que va a decir. Y cada una de estas cosas, pues, nos da ciertos indicios para continuar con la investigación del caso. Sigamos entonces ahora sí con la recolección.
Entonces, al momento de la recolección, esto es importante, se debe hacer un copiado forense de los conjuntos de datos que contienen la evidencia digital relevante. Esto no es hacer copy-paste. De hecho, es lo último, digamos que en casos solo de extrema necesidad se llegaría a hacer ese tipo de copiado. En la informática forense poseemos un montón de hardware, un montón de softwares especializados que lo que hacen es que logran recolectar de una forma determinada cierta información, logran hacer copias, ya sean físicas o lógicas, y ya hablaremos un poco de qué se trata eso, de ciertos conjuntos de datos. El caso es que deben ser herramientas que sí se tenga confianza y que sean conocidas, que sean capaces de recolectar la información eh, relevante, la evidencia digital, sin alterarla y garantizando que es completamente auténtica, que no ha sido alterada y sacando ciertas fórmulas matemáticas incluso que se llaman hash, que nos confirman que esa información es completamente igual a la que se copió. Y entonces, para hacer este proceso de recolección, lo primero y lo más importante es delimitar y asegurar el sitio de trabajo. Entonces, ya detectamos unos dispositivos electrónicos y ya los tiene en su poder el informático forense. Y él puede decidir si lo hace en sitio o en laboratorio. Eh, si lo va a hacer en sitio, tiene que coger, pues nosotros acá tenemos una cintica, tenemos hacer el acordonamiento de la zona, no dejar que nadie más de la empresa interactúe con ellos por el momento mientras está haciéndose el análisis forense. Y si se hace en el laboratorio, lo que uno tiene que hacer, de todas formas, lo mismo, tiene que acordonar el área, tiene que recolectar esos aparatos físicamente, embalarlos de una forma debida que no vayan a sufrir en el traslado y tomar todas las medidas para evitar que esa información se pierda o que el dispositivo electrónico se vea alterado. Entonces, una vez nosotros delimitamos y aseguramos el sitio de trabajo, ahí sí procedemos a hacer esa adquisición física de los computadores o incluso de dispositivos móviles o realmente de cualquier tipo de dispositivos. Estamos hablando no solo de estos dos que son los más comunes, pero incluso también se puede sacar información de un firewall. Hay información que recolecta el firewall que puede ser útil. Por ejemplo, las impresoras, no claramente, bueno, no puede ver necesariamente qué documento fue impreso, pero sí puede ver el nombre del documento. Hay cualquier cantidad de dispositivos USB, definitivamente, dispositivos de almacenamiento, memorias, discos duros, todo tipo de memorias. Todos estos dispositivos pueden ser adquiridos, pero sí deben ser adquiridos precisamente con estas herramientas forenses especializadas. Y por último, volviendo al tema de Live Data y datos volátiles relevantes, si nosotros encontramos esos dispositivos emprendidos y que estaban en uso, hay que aprovechar, hay que con esas mismas herramientas sacar ese live data, sacar esos datos volátiles porque nos pueden decir mucha información bastante relevante y que si los llegamos a pagar, se va a perder. Porque la adquisición física, ahora sí hablemos de eso, la adquisición física al final quiere decir es que nosotros extraemos el disco duro de un computador o la memoria de un celular y lo extraemos físicamente y lo conectamos a un aparato forense que va a ser una copia bit a bit, se llama, ya se imaginarán que quiere decir que es una copia completamente idéntica de toda la información que posea. Y para hacer un poco más de profundización en bit a bit, lo que quiere decir es que, digamos, en el mundo físico nosotros estamos compuestos de átomos, bueno, en el mundo digital, la partícula más pequeña es el bit, ¿no? Entonces hablamos de gigabytes, de terabytes incluso, pero todo eso solo quiere decir una gran cantidad de unos y ceros. De unos y ceros que se organizan de cierta forma y eso al final pues se traduce en todo lo que podemos ver en un dispositivo electrónico o en el Internet. Y todo esto, todos estos números, hay ciertos aparatos forenses que pueden hacer una copia idéntica de cada uno, de cada cero, dispuestos en la forma en que están en el dispositivo de almacenamiento y vamos a tener una copia idéntica hasta el más mínimo detalle. Mejor dicho, sería como el equivalente de hacer una clonación a una persona que no se ha visto hasta ahora que eso exista, pero ya en el mundo digital eso sí puede hacerse. Y volvamos entonces ahora sí a nuestro caso. Vamos a coger esos computadores y digamos el, el oficial perdón, el empleado encargado de la venta lo entrega sin ningún problema. Lo mismo el empleado encargado de la parte administrativa, de la parte de facturación.
pero el empleado de transporte se pone defensivo, se pone agresivo. No, ¿y usted por qué necesita el computador? ¿Por qué se lo voy a dar? No, 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 yo por qué le voy a dar eso, pero el computador es de la empresa y no es propiedad de él y pues al final lo tiene que entregar sí o sí por más reticencias que tenga. Y eso también nos da indicios. No sabemos todavía si es que él esté implicado o no, pero sí sabemos que a él, pues tenemos un indicio de que él no quiere que cierta información que está en ese computador se encuentre, que esté relacionado o no al caso. Entonces, sigamos ahora sí con la preservación. Entonces, estos procesos hay que sí tener en cuenta que toman tiempo. Una copia bit a bit, hacer una adquisición física, no es algo que salga en un par de minutos. Realmente estamos hablando de horas e incluso un día completo, dependiendo de cuánto almacenamiento está siendo recolectado. Porque por lo mismo que es una copia tan exhaustiva y tan al detalle, toma tiempo necesariamente y consume muchos recursos de procesamiento. Lo mismo después, un tema que ya vamos a ver en el análisis que se llama la indexación. Todo esto no va a ser inmediato y definitivamente encontrar la información dentro de esas copias no va a ser una cosa que se saque en un solo día. Entonces, mientras todo el procedimiento, todos los análisis se llevan a cabo, nosotros tenemos que garantizar que estos dispositivos se preserven de forma adecuada. Entonces, estamos hablando de custodiar los dispositivos y conjuntos de datos que contienen la evidencia digital contra alteraciones, es decir, que alguien acceda a ellos y los manipule y los dañe, deterioros, que el ambiente mismo, tal vez un exceso de calor o una descarga estática, genere un borrado de información o un daño del dispositivo, lo mismo la humedad, por ejemplo, o pérdidas. Oiga, nosotros no fuimos cuidadosos y no supimos todo el tiempo dónde estaba este dispositivo o la copia forense que sacamos y se perdió. Se refundió entre un montón de discos duros, no lo volvimos a encontrar. Eso es lo que hay que estar muy prevenidos de que pase, porque perder, por ejemplo, el dispositivo o perder la copia forense al final es perder la evidencia. Usted puede haber sacado una copia o no de ese dispositivo, de esa copia forense, pero el caso es que no, pues perdió el original y eso definitivamente lo va a afectar en caso de que se llegue a hablar de un litigio. Entonces, ¿qué es importante? Y es que hablamos de un concepto que es la cadena de custodia que aplica originalmente al derecho penal, pero que realmente el estándar en la informática forense es aplíquelo siempre. Y es llevar un registro, y esto es un papel y en un conjunto de papeles realmente donde todo el tiempo se documente qué ha pasado con ese dispositivo, dónde está ubicado, qué se ha hecho con él, si, quién ha entrado en contacto con él, porque todo eso lo que quiere demostrar es, oiga, una trazabilidad. ¿Qué ha pasado desde que se encontró esa evidencia? Seguro no ha sido manipulada, seguro no ha sido. Ay, me dice Ana que tenemos una pregunta. Perdón. Bueno, ¿cuál es la importancia de los discos originales y qué pasa con ellos una vez han sido copiados? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Y acá este es un tema importante, ¿no? Porque, por ejemplo, y volviendo a nuestro caso, estamos hablando de un empleado que se encarga de las ventas y un empleado administrativo que seguro no se encarga solo de la facturación, sino de un montón de temas y pues puede que estén siendo investigados, pero la empresa no puede paralizar sus actividades tan fácilmente. Y es que de verdad, quitarle el computador a alguno de estos dos empleados, pues realmente no es un tema tan simple que, digamos, el día en que se haga la recolección, definitivamente ellos no van a poder acceder a ese computador. Y ese día básicamente es más o menos, hoy en día, en el mundo de hoy, es más o menos un día perdido. ¿Qué se puede hacer? Digamos, ideal sería, por supuesto, aislar ese computador y ya guardarlo, pues, hasta que se decida qué se hace, si se va a juicio o no. Pero como sabemos hoy en día que eso es una limitación muy grande, lo que sí se puede hacer es, una vez se tiene esa copia forense que es idéntica, documentar todo el procedimiento. Entonces, ve, acá estaba el computador y acá estaba el disco duro, le tomamos foto, llevar esta cadena de custodia, todo algo que nos garantice una trazabilidad de esa copia forense al dispositivo original. Y ese dispositivo original sí puede volver a su funcionamiento normal. Eso sí, siempre tener una precaución de que no se pierda por completo, porque eso sí ya sería un poco más grave. Es decir, ese dispositivo va a seguir en control de la empresa. Obviamente la información puede que cambie, incluso puede haber una reacción del sospechoso de hacer, por ejemplo, un formateo y borrar información. Pero digamos que todo eso puede llegar a verse, incluso si se vuelve a hacer una copia forense, pues todo eso nos va a revelar la copia forense. Este empleado hizo esto, eso,
con este computador después de la recolección. Es importante que se preserve y sería buenísimo, digamos, aislarlo y dejarlo almacenado en un almacén de evidencias digitales, pero sabemos que hoy en día, pues, realmente eso no es algo que todas las empresas se puedan dar el lujo y no se puede hacer con todos los empleados. Pero es una gran pregunta y ya saben, cualquier otra pregunta que tengan, ahí en el chat estaremos muy pendientes. Pero bueno, volviendo al tema de la preservación, mantener un registro, mantener trazabilidad, embalarlo, almacenarlo en medios controlados, entonces con bolsas que prevengan, por ejemplo, una descarga estática, con papel burbuja, perdón, plástico burbuja que si se cae, pues amortigua un poco la caída, de ciertos tipos de empaques que cuando uno los abra dejen un registro. Existen ciertos tipos de cintas que dejan, por ejemplo, una huella de que se ha abierto o no se ha abierto. Todo esto que nos permita demostrar que nadie más de los que están en esa cadena de custodia, en ese registro de trazabilidad, ha accedido a ellos. Un acceso restringido al almacenamiento como parte de todo este sistema de protección y un almacenamiento lógico de alta seguridad perimetral. Entonces, nuevamente, acceso restringido, por ejemplo, puertas con un dispositivo, pues con una tarjeta que lleva un registro de quién accedió, quién no. Todo esto a fin de cuentas para que uno al final le pueda decir, señor juez, vea, yo desde que recolecté esta evidencia, nadie más ha podido acceder a ella. Y lo que les decía un poco es, este es un tema más del derecho penal, pero nosotros definitivamente al iniciar una investigación no sabemos hasta qué instancia va a llegar. Si tal vez solo una instancia de una conciliación o de una demanda civil, pero definitivamente podría llegar a una denuncia penal y queremos que esa evidencia cumpla con ese estándar más alto de una vez desde el puro principio, porque ya después no se va a poder hacer. A no ser, pues, por supuesto, que uno saque una nueva copia forense y vuelva a empezar todo este procedimiento que definitivamente pues, es algo que no se quiere hacer. Sigamos entonces con el tema del análisis. Toca ahora sí entrar a investigar esos conjuntos de datos que adquirimos. Sacamos unas copias forenses si sacamos unas copias forenses de ciertos dispositivos, sacamos unas copias lógicas del live data de los datos volátiles, entremos a ver qué fue lo que recolectamos y qué de esto nos aporta el análisis del caso. Entonces, ahora sí tenemos el tema de la indexación y es que las herramientas forenses precisamente para garantizar cierta falta de alterabilidad o cierto cifrado también, ellos no van a crear, digamos, una copia de archivo por archivo de la información, sino que crean un gran archivo que está en formato especial, que ese archivo es la copia del dispositivo que fue recolectado. Entonces hablamos tal vez de un archivo que pesa, no sé, por ejemplo, 500 gigas, el tamaño de un computador portátil, del almacenamiento de un computador portátil, de 1 tera, un archivo del tamaño de 1 tera, que sería un computador de escritorio. Y estos archivos, para poder ser legibles, también necesitan, por supuesto, un software forense que sea capaz de realizar eso, la indexación, leer ese archivo y ahí sí ya lograr una lectura de archivo por archivo, de documento por documento. Y todo esto nuevamente es para precisamente garantizar la copia idéntica, la copia de solo lectura, que no permita una alteración, que no permita que de una forma, de una forma irresponsable el investigador forense termine alterando y dañando esa prueba. Y esos softwares que hacen la indexación también suelen ser los que permiten una cosa que se llama e-discovery. Y esto lo que quiere decir es precisamente unas herramientas que a partir de palabras claves o a partir de perfiles que se creen de personas, nos permitan encontrar una información determinada. Por ejemplo, ponemos, no sé, en este caso, volviendo al caso, factura. Ponemos la palabra factura y bueno, ya sabrán que en el del personal administrativo pues van a salir un montón de archivos por ese nombre, pero empezamos a depurar. Y estos softwares permiten ir depurando cierta información. Esta ya no me la muestre más, realmente ya determiné que no es tan importante. Todo es un proceso largo de filtración y requiere también, por supuesto, no solo un software, esto no es automático, sino la intuición y la capacidad investigativa de una persona, de un informático forense, para encontrar al final la evidencia más relevante para el caso. También estos softwares son capaces, incluso algunos, de hacer recuperación de datos borrados, datos que
si bien estuvieron en algún momento en el almacenamiento, fueron sobrescritos. Porque claro, un almacenamiento, pues, por ejemplo, el de computador, cuando uno borra, pues lo que eso hace el computador al final es sobreescribir sobre esos datos. Pero esos datos pueden llegar a ser recuperables a partir de pues hasta cierto tiempo. Tenemos también algunos softwares que hacen mapeo de comunicaciones y esto es ya más algo como ilustrativo de análisis que permite, por ejemplo, crear perfiles. Se crean los perfiles de cada persona. En este caso tenemos tres, ¿no? La persona del transporte, la persona de la facturación y el vendedor. Se crea un perfil para cada uno y se va enviando, en el caso, ciertos archivos, ciertas comunicaciones a cada uno. Se ve también las comunicaciones que tuvieron entre sí para todo esto permitir, digamos que el análisis más exhaustivo de lo que se encuentra en esos computadores y mejor organizado. Tenemos también la elaboración de una línea de tiempo. Sería entonces ahí entrar a ver qué comunicación se hizo cuándo, qué pasó antes de, qué pasó después de, llevar todo el tiempo una trazabilidad temporal. Y por último, pues hacer un informe de investigación que, claro, debe tener dos informes realmente. Un informe forense, que es largo, pero también un informe ejecutivo, porque ¿qué va a pasar al final? Este informe ejecutivo es el que va a llegar a las instancias decisorias de la empresa y ellos van a decidir qué acciones se adelantan, dependiendo de lo que se encontró. Y entonces, volviendo a nuestro caso, vamos a encontrar que sí, definitivamente no se pudo encontrar nada que vinculara a esta factura falsa al empleado de ventas. Y vamos a encontrar algo que nos parece muy sospechoso en el empleado de facturación. Y es que vamos a encontrar tal vez menciones repetitivas, tal vez cierto lenguaje en clave. Entonces, él tal vez, claramente para ser prevenido, no va a hablar de una factura falsa diciendo, sí, una factura falsa, sino va a hablar tal vez del papel o por ejemplo, que podría ser también como la facturita, algo así, algo que en ciertas comunicaciones, tal vez con terceros, incluso con cómplices externos, vamos a encontrar un lenguaje que no es claro, pero que nuevamente el investigador forense tiene el discernimiento para establecer que él tal vez es la persona más íntima, que tal vez tenga la mayor cantidad de sospecha dentro de este caso. Y vamos a ir al tema del caso del señor encargado del transporte. Vamos a encontrar que en su dispositivo electrónico, la razón por la que él estaba un poco reticente a entregarlo es que vamos a encontrar una serie de chats con con una empleada de la empresa y ambos muy bonitos, muy casados, están teniendo una aventura amorosa. Porque este es el tipo de cosas que se pueden encontrar al momento de abrir un dispositivo electrónico. Este es el tipo de cosas que uno termina encontrando. ¿Y es relevante para el caso? No lo es. Tal vez le importe a la empresa saber esto porque muchas empresas definitivamente no toleran este tipo de dramas internos que pueden poner en perjuicio la operación de la compañía. Eso es algo que debe ir también en el informe ejecutivo y que no está relacionado al caso, pero que sí puede ser importante que lo sepan los directores y los tomadores de decisión dentro de la compañía. Sigamos entonces, Ana, porque ya tenemos el último paso, que es la presentación. Y es, al final, ya se tomó una decisión de acudir a instancias judiciales. Y esto puede ser una denuncia penal, entonces en este caso se le entrega la evidencia que se encontró a la fiscalía, o puede ser una simple demanda. Algunas empresas pues también tienen su tema de pacto arbitral, nos vamos a arbitramiento, o incluso una conciliación. No importa, todo esto al final, la mejor forma que uno puede llegar o a una disputa jurídica de cualquier tipo, ya sea una conciliación hasta una denuncia penal, es con evidencias. Tengo esto, lo recolecté de forma adecuada, he seguido una cadena de custodia y esto me da un poder enorme, digamos, de negociación o de convencimiento ante el juez. Entonces, pero esto no es, digamos, tan fácil como simplemente entregar la copia forense y ya. Tal vez en el caso de la fiscalía es muy fácil porque ellos ya están acostumbrados a tratar con este tipo de temas y tienen sus propios investigadores forenses, pero por ejemplo, si llegamos ante un juez común y corriente, un juez civil, pues él tal vez no tenga ese conocimiento informático que se necesita para saber bien cómo, por ejemplo, abrir una de estas copias forenses.
Definitivamente es muy probable que no tenga ningún software que le permita hacer eso. Hay que encontrar una forma adecuada de presentar esto ante las autoridades judiciales. Y acá tenemos unos 4 tipos de pruebas posibles que, digamos, son pruebas del ordenamiento civil, que también aplican para el tema penal, pero son la prueba documental. Entonces, claro, ya cada documento, cada uno independiente de sí mismo, es una prueba documental, es un documento digital, pero es una prueba documental, y uno puede adjuntar una copia de ese mismo documento, o incluso lo puede imprimir. Digamos que las normas ahí permiten cierta valoración, pero claramente lo mejor que se puede hacer es entregar una copia digital que se sepa cómo se obtuvo a partir de esa copia forense. Tenemos también el tema de la prueba testimonial. Entonces, usted puede traer a los mismos implicados para que hablen un poco, expliquen qué es lo que estaba dentro de sus computadores, mientras al mismo tiempo tiene esa copia forense que respalda ese tema. Tenemos también la prueba pericial, y esto es nuevamente como el juez no es un experto en informática ni tiene las herramientas necesarias para hacer un análisis forense. Lo que se hace es que se trae un perito, que al final un perito quiere decir un experto, y él es el que rinde un concepto sobre esa información y qué encontró, si fue recolectada de forma adecuada y qué permitiría, digamos, qué información se encuentra. Ya es el juez el que toma la decisión a partir de ese informe del perito de cómo falla. También tenemos, por último, la inspección judicial con acompañamiento de perito, y ahí es ya se puede, digamos, que el juez desplazar al mismo laboratorio o a la misma empresa con un perito que aporte todo este respaldo técnico, todo este respaldo experto, para que él pueda de primera mano ver qué fue lo que pasó y ver qué decisión toma a partir de eso. Y estas pruebas deben solicitarse adecuadamente. Y acá tal vez yéndonos a un tema más de experiencia nuestra en Ciotec, acá es tal vez donde más se puede llegar a fallar, porque los abogados, al igual que el juez, tampoco son expertos en el tema de la informática forense y no saben bien cómo redactar una solicitud de prueba que sea adecuada. Por ejemplo, nos hemos encontrado casos donde se dice, señor juez, le solicitamos una revisión de cierta información. Pero revisar no es extraer. Y es que un análisis de informática forense definitivamente para que sea útil tiene que extraer información, sí o sí. No hay de ninguna otra forma. Y si uno solo pide una revisión, al final del día eso solo quiere decir que yo entro a hacer un ojeo, ver lo que está en la pantalla, ver lo que está a primera vista en el computador y nada más. Y esto claramente pues, no va a aportar ninguna información de calidad. Y ahora aprovecho este, este, esta experiencia personal para hablar un poco de cómo lo hacemos nosotros acá en Ciotec. En Ciotec prestamos un servicio que se llama SDF, Ciotec Digital Forensics, y nosotros, digamos que nuestro lema tal vez es la versatilidad, el ajustarnos a las necesidades del cliente. Nosotros lo podemos acompañar a uno o a todos de los procedimientos que les he descrito hasta ahora, ¿no? La identificación, la recolección, la preservación, todo eso, la presentación también, incluso si usted ya tiene unas pruebas, no sabe cómo aportarlas a un litigio, nosotros podemos ayudarlo a aportar a ese litigio de forma adecuada. Me dice Ana que hay una pregunta. Sí, dicen, aun siendo el computador propiedad de la empresa, es necesario que tenga información personal del usuario. Al hacer el análisis forense, ¿esto no ataca el derecho de la data del funcionario? Es- no tengo el nombre, pero qué gran pregunta también. Hemos tenido muy buenas preguntas el día de hoy. Es cierto, hay información personal donde digamos que el mismo derecho a habeas data puede verse comprometido. Ahora, ¿qué pasa? Esto al final, y como les hablaba, en la práctica una copia forense es un archivo gigantesco que no se puede entrar a fraccionar y a borrarse esta información, porque eso es precisamente lo que termina aminorando pues en todo el tema de la autenticidad, de la integridad, de la capacidad de convencimiento de esa prueba, de esa evidencia digital. Definitivamente, hablando en temas de habeas data, supresión no se puede hacer. Lo que sí se puede hacer es, nuevamente, y volviendo a la preservación, oiga, vamos a garantizar que no haya un acceso indebido de
pues de las demás, de los demás, de cualquier tercero, incluso del mismo jefe. Y uno tal vez, a eso ya entra más tal vez en un tema de discusión ética y moral, y también legal, definitivamente del mismo perito informático. Y es, yo encontré un montón de información acá que es bueno que se sepa que, porque por lo que les decía ahorita, hablando del tema por ejemplo, esta relación extramarital, ¿eso es relevante para la empresa? ¿No es relevante para la empresa? ¿Solo es chisme o tal vez importe? ¿Cuándo sí nos podría importar? Por ejemplo, que sea una vulneración del reglamento del trabajo, sea una clara vulneración del reglamento de trabajo. Ahí sí, pues entonces ya hay una razón para aportárselo y hacérselo saber al jefe. Si ya son temas médicos como, por ejemplo, incluso tal vez un caso de, por ejemplo, de embarazo. Descubrimos que esta persona está embarazada y, por ejemplo, decirle eso al jefe y que después la eche, pues eso ya es definitivamente una vulneración de la ley y de la norma. Y el mismo, tanto el jefe como el informático forense podría verse pues en un lío. ¿Qué es lo que hay que hacer? Al final la ley es tristemente silenciosa sobre este tema. La verdad, la profesión del informático forense no está regulada hoy en día ni en la ley ni en la jurisprudencia, no se han pronunciado las cortes al respecto. Entonces, estamos como en esta frontera del derecho donde definitivamente el habeas data está muy comprometido, pero solo las guías morales y lo poco que dicen pues, las leyes de habeas data y la jurisprudencia de habeas data nos puede guiar de qué información eh, pues es relevante o no para que la sepa un empleador. Pero al final, lo que les digo, una copia forense va a encontrar todo y es por la misma necesidad, por la misma disciplina. No hay forma de que no sea así. Se va a recolectar todo y al final todo se puede ver. Entonces, ese tal vez es una de las grandes preguntas que acompaña a la profesión hoy en día definitivamente en Colombia y la respuesta como tal no hay hoy en día, no hasta que se pronuncien los jueces. ¿Qué les diría yo? Nuevamente, irse al tema de la preservación más que a la recolección. Recolección, nada que hacer, se va a recolectar todo. Preservación, vamos a tomar medidas que permitan un seguimiento, que permitan un acceso restringido. No cualquier persona va a poder entrar a ver qué es lo que esa persona pues tiene en su computadora, en su celular, porque al final pues hoy en día todo está ahí, todas nuestras conversaciones, nuestro historial médico, nuestro historial bancario, un montón de información que no puede estar al acceso de cualquier persona. Y bueno, eso es algo que hemos visto acá en Ciotec, volviendo a nuestros casos de éxito. Entonces, nosotros hemos sido recurrentemente facilitadores de análisis de evidencia digital de dos consultoras internacionales y de una de las firmas legales más importantes de Colombia. ¿Qué hacemos acá? Acá nosotros hacemos recolección y preservación, pero no hacemos ni el análisis ni la identificación. Eso es algo que un investigador privado, en este caso hay dos consultoras de investigación, tienen sus investigadores, ellos identifican ciertos dispositivos, nos llaman, nosotros hacemos la recolección y el análisis, perdón, la recolección y la preservación, nada más. Por eso les digo, nosotros somos completamente flexibles. Si solo necesitan un análisis, solo se hace un análisis. Solo se necesita una identificación, solo se hace una identificación. También por ejemplo, en un caso que tal vez no es tan contencioso, pero sí de tema de análisis y de descubrimiento de información entre una gran cantidad, está el tema de las actas de una junta directiva. Y este caso fue en una empresa chilena y estábamos buscando unas referencias a cierto tema específico, que claro, pues como ustedes bien saben, las actas de junta directiva pueden tratar sobre un montón de temas y no qué, no todas van a ser relevantes para una investigación como tal. Ahí debe haber un análisis con estos softwares que nos permiten ir depurando e ir encontrando la información que necesitamos. Asesoramos también exitosamente una entidad estatal en la realización de una diligencia pericial. En este caso, nuestro cliente era la persona a la que se le estaba haciendo este análisis forense por orden judicial. ¿Y qué hicimos nosotros? Le hicimos una asesoría técnica, hicimos ciertas recomendaciones y al final salió, digamos que un poco victorioso nuestro cliente porque lo que nosotros mismos detectamos es que la orden judicial estaba mal. Ahí venía el caso de la revisión, solo decía, haga una revisión de este servidor, era un servidor en este caso, revisa este servidor y pues nosotros dijimos, perdón, pero una revisión no implica recolección de evidencia forense y efectivamente el perito dijo, tiene razón, yo con esta orden judicial solo puedo entrar a hacer una revisión a ojo
Para hacerles el cuento corto, ese dictamen pericial tuvo que descartarse porque no era realmente relevante, no se podía aportar una información muy buena. Y por último, investigamos un presunto caso de acoso laboral que se dio dentro de una empresa, ¿no? Había una acusación, una denuncia por acoso laboral y nosotros, contratados por la misma empresa, entramos a investigar qué fue lo que había pasado y aquí sí hicimos todos los pasos. Identificación, encontramos qué dispositivos eran relevantes, recolección, los recolectamos, los preservamos, hicimos ya el análisis de la información que tenía relevante y al final, pues no pasó a instancia judicial, pero sí definitivamente se le entregó a las directivas para que tomaran las decisiones relevantes. Y esos han sido tal vez algunos de nuestros casos que les quería compartir el día de hoy. Nosotros, por supuesto, estaremos muy atentos a cualquier duda que tengan. Pueden hacer ahora sí cualquier pregunta. Podemos, no sé si se permita abrir micrófonos, Ana. Creo que ya Ana les está dando permiso para abrir micrófonos. Cualquier pregunta que tengan, estamos acá por ahí unos 5 minuticos. O también por el chat, que ahí Ana también está súper pendiente. Bueno, parece que ya las preguntas más que más generaban duda ya fueron resueltas, pero ahí no pasa nada. Eh, Estamos muy pendientes, también nos pueden escribir, tenemos LinkedIn, tenemos también la información de contacto en la página web de nuestra empresa. Me pueden contactar a mí mismo en LinkedIn, ahí aparezco Arturo Rey, líder de investigaciones digitales. No sé si de pronto van a algo pueda contar en el chat. Ah, bueno, hay una pregunta. Tenemos una pregunta, dice, si un empleado formatea su equipo antes de renunciar, ¿se puede ingresar? Hay cierta información que sí y hay otra que no. Ojalá estuviera acá nuestro ingeniero más especializado que ya lo ha hecho en varios casos para decirnos cuál se puede y cuál no. Alguna es recuperable, otra no. Todo esto es un proceso de sobreescritura, ¿no? Sobre un mismo disco duro. Y entonces, donde y también lo mismo, hay softwares más potentes que otros. Acá en Ciotec lo hemos hecho y hemos encontrado cierta información, de uno formateado, no nos ha tocado hasta ahora, pero digamos que, por ejemplo, el mismo registro de la formateada, en qué momento se hizo, eso es una prueba bastante diciente dependiendo del caso, ¿no? Oiga, por ejemplo, en este caso, el de las facturas, si el día anterior a que, a que fueran entregados estos computadores, el empleado de la facturación hizo un formateo, eso nos dice bastante. Porque, oiga, ¿y usted quién le autorizó a formatear el computador de la empresa y por qué borró todo? Cuando esto, pues, no solo por el tema que estamos investigando, sino en general porque es información de la compañía que ahora se va a ver perdida, pues eso es un tema que también, la misma formateada es un tema que puede servir como prueba en un proceso judicial o para tomar decisiones internas. No sé si hay más preguntas. Dice, ¿saben? Listo. Sabemos que existe varios hash. ¿Cuál es el hash SHA1 de las imágenes analizadas? ¿Coincide el valor del hash de la adquisición y el de la verificación de una imagen forense o pueden variar? De hecho, y qué bueno que hablamos de los hash, porque de hecho las herramientas suelen, de hecho, no solo sacar SHA1, sino MDA5. ¿Por qué? Porque es que al final estas funciones, y para no entrar en un tema muy técnico, pues tienen un input, tienen un output. A partir de unas fórmulas, de unos algoritmos, calculan un número determinado y esto en la práctica se ve como, si no estoy mal, 32 bits o 40 bits, dependiendo del tipo de hash. Va a sacar los dos porque que un hash coincida con otro es posible. Es decir, que tengamos, por ejemplo, dos copias forenses distintas con un mismo hash, muy improbable, pero puede pasar. Pero que tengan dos tipos de hash iguales, pues ya estadísticamente es pues imposible realmente. Eso lo hacen las herramientas todo el tiempo, van a estar verificando ese hash, porque ¿qué nos permite ese hash?
nos permite hacer esa trazabilidad y esa garantía de autenticidad. Si yo desde el momento en que recolecté saque un hash y las mismas herramientas forenses lo sacan apenas terminan la recolección, lo sacan sobre ese archivo gigante de, pues de 1 tera, de medio tera. Una vez lo sacan, una vez lo calculan, ese debe preservarse hasta el momento que se entrega al juez. Y usted le va a decir al juez, vea, al momento de recolectar, estos 2 hashes fueron los que fueron calculados y se siguen manteniendo. Nosotros no hemos tocado esa información, no se ha hecho nada más sobre esa información, aparte de, pues, en modo lectura, que es lo que se hace en el análisis. Entonces, sí, es el tema de los hashes, el estándar en las herramientas forenses es sáquelo con 2 y muchos es SHA-1 o MDA5. MD5, sí. Bueno, entonces yo creo que eso es todo para no demorar más este webinar. Muchas gracias por asistir. Acá en Ciotec estamos tratando de implementar esta nueva, digamos, disposición al aprendizaje y a la enseñanza, porque al final nosotros creemos que definitivamente somos un país que cada día está viendo más la importancia de la tecnología, que si bien claramente pues, no somos de los países más avanzados, estamos dando pasos gigantes y específicamente en el tema del área forense, del área judicial, los jueces y los abogados, las empresas, las compañías, no podemos quedarnos atrás. Tenemos que estar, digamos, a la delantera de cómo hoy en día, cuando toda la información de una empresa, toda la información de una persona se almacena en ciertos dispositivos o en la nube, cómo vamos a hacer trazabilidad de eso, cómo vamos a encontrar esa información y en caso de que necesitamos tomar decisiones e incluso irnos a una demanda, irnos a un proceso judicial, cómo podemos recolectar esa información, cómo podemos aportarla al mismo juzgado y cómo podemos ayudar al juez a entenderla, porque definitivamente la mayoría de los jueces en Colombia, no nos vamos a mentir, no son capaces de pues, entender muy bien este tema. O, pues, no, sí son capaces, no lo han hecho. Y ese es el compromiso que tenemos desde Ciotec y desde el área de investigaciones digitales y el servicio de Ciotec Digital Forensics. Y bueno, no siendo más, les agradezco mucho su participación y estamos pendientes a cualquier inquietud que tengan. Nos pueden contactar por LinkedIn o los contactos de la empresa. Un saludo a todos y feliz día.